Hola, gracias por haber leído y disfrutado del cuento Dora el compostador. En él habréis conocido que para compostar lo podemos hacer mediante un compostador tradicional, que es Dora el compostador, con todos sus ayudantes. Hoy vamos a conocer un poquito más a Feliz la lombriz, o también conocido como el vermicompostaje. Como sabréis, compostar vuestros residuos orgánicos tiene muchísimos beneficios ambientales. Entre ellos, los residuos que tú generas los gestionas tú mismo en tu casa, y también te quedas con el beneficio que se obtiene de ello, porque transformas la materia orgánica en un abono de calidad, que es el compost. Con ello lo que estás haciendo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque si no, tus residuos orgánicos tienen que viajar hasta el vertedero más cercano en camiones, lo que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero. También estás ayudando a que los vertederos no se llenen tan rápido. Casi el 40% de nuestra bolsa de basura está formada por materia orgánica, la cual, si tú la gestionas en tu casa, vas a echar casi la mitad de residuos van a llegar casi la mitad de residuos a vertedero desde tu hogar. También allí en los vertederos es una fuente muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero, como es el metano, gas que, si compostas los residuos en tu casa, no estás emitiendo. Por lo tanto, estás ayudando todavía más a frenar el cambio climático. Es decir, que en poner en práctica el compostaje, ya sea con una versión tradicional de Dora el compostador o mediante vermicompostaje, que son con las lombrices, estás ayudando a proteger el medio ambiente, y lo que es muy importante, que estás practicando la economía circular. Tú produces un residuo, tú lo gestionas, pero tú te quedas con el beneficio también. Como os decía al principio, hoy vamos a conocer a Feliz la lombriz, y vamos a ver, ya hemos visto que es una amiga un poco especial de Dora el compostador, y vamos a ver qué cosas tiene de peculiar Feliz la lombriz. La especie con la que se composta en el vermicompostaje se utilizan lombrices rojas de California. No se las llama, no son de California, aunque se llame de forma común lombriz roja de California. No quiere decir que vengan de allí, sino que quiere decir que allí descubrieron que tenían un potencial muy grande en descomponer la materia orgánica. Las lombrices, a diferencia de aquí en el cuento, que sale con ojos y una boca sonriente llena de dientes, las lombrices no tienen dientes y tampoco tienen ojos. Por lo tanto, ellas no muerden, sino que absorben los nutrientes de la materia orgánica. Entonces, mirad, aquí en este montoncito de humus, que aparentemente es tierra, vamos a levantar un poquito, y aquí vamos a encontrar un montón de lombrices rojas. ¿Por qué se les llama lombriz roja? Pues sobre todo por la coloración que tienen. A diferencia de la lombriz tradicional de tierra, que son más blanquecinas, estas son más rojizas porque viven en la superficie de los bosques, descomponiendo la materia orgánica de las hojas, las ramas que se caen, los frutos. Sin embargo, la lombriz de tierra tradicional escarban tuberías o galerías por la tierra y no tienen coloración en la piel. Entonces, esa es la gran diferencia entre la lombriz roja y la lombriz de tierra. ¿Cómo podemos practicar el vermicompost en casa? Pues a ver, lo primero que necesitamos es tener una casa para las lombrices. Las casas o los recipientes para poner las lombrices pueden ser de muchas maneras. Te puedes comprar vermicompostadores que son muy integrados para un jardín, son de plástico, tienen un diseño muy bonito. Hay otros que son de madera, pero también te lo puedes realizar según las dimensiones que quieras poner el vermicompostador. Te lo puedes realizar tú con materiales reutilizados. Yo aquí os voy a enseñar dos modelos que son reutilizados. Como veis, este de aquí es una caja de corcho blanco que me dieron en la verdulería, pues de brócoli, y también las pescaderías suelen tener, y podemos poner 2 pisos como tengo yo, o incluso 3 pisos. Las lombrices están en el piso de arriba. Como veis, aquí aparentemente, igual que en la tapa que os he enseñado antes, aparentemente no hay lombrices, pero si removemos un poco, enseguida las vamos a ver.
siempre en el fondo. ¿Porque están escondidas? Porque a las lombrices les molesta muchísimo la luz solar, no la aguantan, entonces siempre están dentro, en el fondo de la materia orgánica, y sobre todo si las molestamos, pues se esconden todavía un poquito más. Entonces necesitan un espacio, en este caso es las cajas de corcho blanco, pero también puede ser unos cubos de, pues en este caso de pintura. Así que tienen que estar bien limpios para que no les queden restos de pintura, y en estos cubos lo que tenemos que hacer es la tapa bien llena de agujeros para que puedan respirar, y luego en el fondo del cubo también tenemos que hacer agujeros, ¿vale? En este primer cubo irían las lombrices y nos faltaría el segundo cubo, que ahora veremos para qué sirve. Como os decía, para preparar la casa de las lombrices, lo primero de todo tenemos que poner en la base de abajo un material, hierba seca o algunas ramitas. Aquí ya como tiene mucho tiempo, el material leñoso ya se ha ido. Dijéramos que la cama ya se ha ido. También podríamos poner un poco de compost que ya tenemos hecho, para que ellas se puedan esconder en algún momento. Esta caja, al igual que el cubo que os he enseñado, también está llena de agujeros en el fondo. ¿Por qué están estos agujeros? Porque la materia orgánica, cuando se descompone, le escurre el agüilla que tiene la materia orgánica, y cuando regamos a las lombrices, porque también necesitan oscuridad y humedad, cuando las tenemos que regar, toda ese agua pasa por el humus y por la materia orgánica que se está descomponiendo, y ese agua la necesitamos recoger en un recipiente, que sería en este recipiente de abajo, ¿vale? A este agüilla que escurre se le llama el lixiviado, y luego lo podremos utilizar como abono líquido para el jardín o para la huerta. Pero vamos por pasos. Primero, en la caja o en el cubo o en la vermicompostera que tengáis, tenéis que poner una cama de hierbas secas, de maderitas cortadas a trocitos muy pequeños, y luego encima las lombrices, y luego les tenemos que dar comida. Aquí viene la gran diferencia con el compostador tradicional. Las lombrices son muy sensibles a la temperatura. En un compostador tradicional se alcanzan temperaturas muy elevadas, 40, 50, 60 grados, lo cual a las lombrices no les gusta nada. A ellas les gustan los 20 grados y no les gusta mucho el calor. Entonces no les tenemos que dar alimentos que generen mucho calor, como puede ser la proteína animal, la carne y el pescado. Los alimentos cocinados tampoco les van bien. Entonces, ¿qué es lo que les va bien? Les va bien todo lo demás orgánico, les funciona perfectamente, a excepción de la carne y el pescado, y la comida cocinada, restos de aceite, los lácteos tampoco les van bien, pero todo el resto vegetal que generamos en una casa les va perfectamente. Aquí, por ejemplo, tengo una muestra. Pues aquí tenemos una acelga que se ha espigado. Pues estas acelgas la echaremos al vermicompostador. Restos de alcachofa, las hojitas de las fresas, piel de fruta, en este caso de manzana, la piel de patata, hojas de lechuga que están un poco mustias, la piel de la zanahoria, el rabito de la zanahoria. Incluso si tenemos alguna planta que se nos ha secado o que la hemos podado, a trocitos pequeños también se la podemos aportar a las lombrices. Por un lado tenemos los restos húmedos. Aquí también he puesto una piel de naranja porque quería hacer un pequeño inciso también. Se escucha mucho que los cítricos no van bien para las lombrices. Es verdad que los cítricos acidifican mucho lo que es la tierra, y a las lombrices no les funciona bien. Pero si en tu casa de vez en cuando, para invierno, coméis más naranjas, más mandarina, que le echéis un limón de vez en cuando, pues bueno, no pasa nada, porque esta materia orgánica también, cuando se empieza a descomponer, las lombrices van a absorber sus nutrientes y lo van a convertir en humus. Es decir, no hay que echarles un saquete de 5 kilos de naranjas, pero poco a poco sí que admiten
sí que admiten cítricos. Y luego también quería enseñar la cáscara de huevo. La cáscara de huevo, a pesar de... es un resto orgánico que generamos pues, de forma muy habitual en los hogares, y a pesar de que es tan frágil, le cuesta mucho tiempo descomponerse a la cáscara. Por eso es aconsejable romperla, cuanto más a trocitos, cuanto más pequeños mejor, y la aportaremos directamente al vermicompost. Que luego en la huerta no salgan trocitos pequeños de cáscara de huevo, no pasa nada, porque también aporta calcio a la tierra. Entonces tenemos por un lado los restos frescos, por así llamarlos, y luego también le tenemos que aportar elemento seco o rico en carbono. Para ello, pues al igual que en el compostador hay que echar un estructurante, que son restos de poda triturado, al vermicompost le vamos a echar de vez en cuando restos de hojas secas, y aquí también se pueden utilizar cartones, como puede ser el cartón del papel higiénico, del papel de cocina, pero siempre vamos a tener la precaución de romperlo a trocitos. No hay que poner trozos grandes porque si no tardará mucho tiempo a descomponerse. También nos podría valer el cartón de las hueveras, pero aquí tenemos que tener la precaución que no tenga tantas tintas como este de aquí. Y si la huevera es blanca, pues mejor, tanto mejor. Pero lo mismo, es un cartón que se podría utilizar para equilibrar la humedad de las lombrices. Entonces hemos repasado la comida que les tenemos que echar a las lombrices, restos vegetales, crudos, no cocinados, y luego restos secos. Antes hemos mencionado que había que regarlas. ¿Por qué? Porque las lombrices necesitan, como veis aquí en las lombrices, tienen la piel húmeda y además son muy sensibles a la piel y siempre necesitan tener esa humedad en la piel. Los restos orgánicos hemos dicho que al descomponerse generan esa humedad, pero si hay en momentos que le tenemos que aportar porque haga más calor o porque le da un poquito de sol a la vermicompostera, es mejor ponerlas en zonas a la sombra, pero bueno, puede ser que por las condiciones climáticas necesite un aporte de agua, entonces las tendremos que regar. ¿Para qué? Porque, como hemos dicho, necesitan humedad. ¿Y cómo podemos saber cuál es la humedad adecuada de las lombrices? La humedad adecuada, vamos a ver que es un método que se llama el método del puño. Nosotros tenemos que coger un puñado del humus de las lombrices y... que voy a quitar algunas cuantas, que si no... les voy a dar un apretón. Vamos a coger un puñadito y lo apretamos. Vemos que por aquí están escurriendo gotitas. Esta humedad en el compostador tradicional me diría que es excesiva, pero en las lombrices, como necesitan mucha humedad, pues es perfecto. Necesitamos que escurra una gotita de agua en la prueba del puño. Si vemos que no cae ninguna gotita de agua, pues lo que tendremos que hacer es regar. En este caso, pues a estas lombrices no les hace falta más agua porque tienen la humedad suficiente. ¿Cuándo sabemos que el humus está hecho? Una vez que a ellas les dejamos trabajar. Si queréis, vamos a conocer un poquito más la morfología de la lombriz. Esta lombriz que se ha salido, diría, ahora está muy nerviosa porque la estoy molestando bastante. Esto de aquí que se le ve diferente, esto se le llama clitelo. El clitelo quiere decir que esta lombriz es adulta y ya se puede reproducir. Es decir, que si vemos a una lombriz que no tiene este bultito, querrá decir que es una lombriz joven. Vamos a probar otra lombriz. Esta de aquí se le ve que esto es el clitelo, por lo tanto también es adulta. Esto de aquí que vemos es un huevo, también llamado cocón. Las lombrices son hermafroditas, es decir, tienen los dos sexos, pero necesitan fecundarse entre ellas.
Por lo tanto, todas las lombrices pueden poner huevos, que es el cocón. De cada cocón salen unas 8 crías, y una de las peculiaridades que tiene la lombriz roja californiana es que se reproducen muy rápido y muchas veces. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que descompongan mucha materia orgánica. Cuantas más lombrices tengamos, mejor. Lo que os comentaba, la lombriz adulta es la que tiene el clitelo y la joven no tiene el clitelo. Entonces, cuando el humus está preparado para cosechar, pues más o menos el aspecto que tiene este humus. Esto es un humus que es color marrón muy oscuro. Si lo pudierais oler, pues huele a bosque. No se nota el olor a restos orgánicos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es separar lo que todavía no se ha descompuesto. Pues esto es un hueso de una fruta que le va a tardar mucho tiempo en descomponerse. Aquí hay trocitos de madera que también van a tardar mucho en descomponerse. Y para quitar las lombrices que hay en el humus y los trocitos más grandes, primero lo que tendríamos que hacer es quitar las lombrices, que eso lo veremos un poco más tarde. Se puede hacer, si no tienes muchas lombrices, las puedes quitar a mano, o si no mediante montones, que lo veremos después, o con la malla. Y una vez que hemos separado las lombrices, podemos dejarlo secar un poco para que no esté tan apelmazado, y con una criba quitaremos los trozos grandes. Y esta tierra, este humus que tenemos aquí, pues ya lo podemos utilizar para el jardín. Otra cosa que os quería comentar es que aparte del humus, también se puede hacer té de humus. Té, habéis oído bien, como una infusión. Entonces, el té de humus lo que nos va a dar es un abono líquido. También podemos utilizar el lixiviado que tenemos de las lombrices, también se puede utilizar como abono líquido. Este lixiviado de aquí, que si yo levanto la caja, tiene un color oscuro. Este lixiviado de aquí es lo que escurre la materia orgánica al descomponerse. Entonces, si yo recojo aquí, como no tengo un grifo, de normal se ponen aquí unos grifos, abres el grifo y recoges todo el lixiviado. El lixiviado lo tienes que mezclar con agua porque es muy fuerte. Entonces, la proporción es una parte de lixiviado por 10 de agua, ¿vale? Yo esto de aquí lo podría recoger en una garrafa y tendría que mezclar una parte de lixiviado por 10 de agua. Y luego utilizarlo como abono líquido para las macetas. Lo que os comentaba del té de humus consiste en coger un puñado, por ejemplo, un puñado de humus, ¿vale? Lo ponemos en una camiseta de algodón, en un trapo viejo de algodón, lo que sí que tiene que ser de algodón o de malla para que filtre. Entonces el puñado de humus lo cogemos en la camiseta. Si podemos hacerle un nudo, se lo hacemos, o si no, con una goma, y lo metemos en agua. Y aquí se va a quedar durante 24 horas y este agua será la infusión o el té de lombriz que hayamos hecho. Y esta infusión, este té, ya lo podremos utilizar como abono líquido para las plantas, para la huerta o el jardín. Pues nada, espero que hayáis aprendido muchas cosas de Feliz la lombriz, y os animamos a que os pongáis no hace falta tener un jardín, sino que en una terraza puede ser viable el tener las lombrices y empezar con la revolución del compost, que es nuestra pasión. Muchas gracias. Para separar las lombrices del compost o del humus que ellas hacen, tenemos dos maneras de hacerlo. Una sería por montones. A las lombrices, veis como esta de aquí, que le está dando un poquito el sol y ellas les molesta mucho la luz solar, entonces tienden a esconderse dentro de lo que es el humus o el compost.
Una de las maneras, que es la de los montoncitos, es que vamos separando todo el humus o todo el compost que queremos cribar, que queremos separar las lombrices, la vamos haciendo en montoncitos pequeños, de tal manera que tienen menos superficie para esconderse y será más fácil separarlas. En este montoncito que tengo separado de antes, porque les tenemos que dar un poco de tiempo para que ellas se escondan, y siempre se van a esconder hacia adentro y en el medio. Entonces, en este montoncito tengo ya aquí una caja que lo voy a ir separando poco a poco, pero seguro que las lombrices están metidas abajo. Mira, aquí tenemos una. Es un proceso un poco laborioso, sobre todo si tenemos mucha cantidad de lombrices, porque vamos a emplear bastante rato en hacer los montones y en ir separando poco a poco las lombrices. El otro método que podemos utilizar para separar las lombrices del compost y del humus que hacen es haciendo una pequeña trampa que es con una malla de ajos o de cebollas. Metemos comida fresca y lo metemos por el medio de la mezcla. Sí que les tenemos que dejar bastante tiempo para que ellas se vayan a alimentar de la comida fresca, y cogeremos la bolsa con el montón de lombrices que están comiendo el alimento, y así ya las separaremos y las volveremos a meter a la vermicompostera.